Estimados estudiantes, les saluda el ingeniero Nelson Puyén Farías y en esta oportunidad vamos a desarrollar a través de este video el tema número 3 del curso de Introducción a la Ingeniería Industrial. Identifiquemos los principales procesos industriales. Con respecto a los objetivos de este tema, se requiere identificar los principales procesos industriales considerando la importancia del ingeniero industrial como responsable de mejorar su eficiencia. Podemos decir que los ingenieros industriales son los responsables principales de que un país pueda salir de la llamada dependencia tecnológica. Siempre al estar en contacto cotidiano y dominar los procesos industriales, además de poseer conocimientos teóricos y prácticos de todos los procesos, es posible que logren no solo modificar algunos procesos para mejorarlos, sino también que logren generar nuevos procesos a través de la creación de nueva tecnología. Para ello vamos a considerar en el contenido algunos aspectos de los principales procesos industriales mediante la definición de lo que es un proceso industrial, las operaciones que se realizan, por ejemplo, en la industria del sector metalmecánica, qué métodos se utilizan para proteger algunos materiales, como los metales, y cuáles son las operaciones unitarias más comúnmente utilizadas en la transformación de materiales. Para empezar, un proceso industrial se define como una serie de etapas lógicas y ordenadas que provoca un cambio físico o químico en la materia prima, con la finalidad de generar productos de valor comercial. Al conjunto de esos cambios que experimenta el producto final se le conoce como proceso industrial. Como podemos observar en la figura, existe una serie de etapas como entradas, transformación y salidas. En las entradas podemos interpretar el ingreso de materias primas como minerales, alimentos, sustancias químicas u otros, donde se utiliza el agua para procesos de lavado, lixiviación, el aire para procesos de secado y el combustible para la energía necesaria en los equipos. En los procesos de transformación se realizan los cambios físicos y o químicos de esta materia prima para obtener en la salida del producto final subproductos, algunas emisiones de gases, algunos residuos y aguas residuales. Una de las industrias significativas en nuestro país es la industria metalmecánica. Recordemos que Frederick Taylor, padre de la ingeniería industrial, desarrolló sus teorías en esta industria. Para ello mencionaremos algunos procesos metalmecánicos. Podemos ver el fresado. En el fresado se utiliza una fresadora, que es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando a las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas desde superficies planas y otras más complejas. En el torneado se utiliza el torno, que es una máquina herramienta, que permite mecanizar piezas de forma geométrica de revolución, ¿no? Cilíndricas. Estas máquinas herramientas operan haciendo girar la pieza a mecanizar, que está sujetada en un cabezal o fijada entre puntos de centraje, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. En el otro tenemos el taladrado, la pieza sobre la que se va a taladrar se mantiene fija,
mientras que la broca gira y ejerce presión sobre la pieza. Cualquier tipo de metal sufre los efectos adversos del medio ambiente, que normalmente es la oxidación. Se han inventado diversos métodos para proteger a todo tipo de metales de estos efectos. Uno de los más utilizados es la electrólisis. El proceso electrolítico es aquel en que a través de una corriente eléctrica se descompone una sustancia sólida en disolución en un fluido para su uso posterior. Tenemos el claro ejemplo de la galvanoplastía, que aprovecha este proceso electrolítico para recubrir cuerpos sólidos con una capa metálica para su protección ante la corrosión y el desgaste. ¿Cómo es este proceso en la galvanoplastía? Consiste en sumergir la pieza metálica a recubrir en un electrolítico. Como ya se dijo, en la solución electrolítica existen dos electrodos. Uno con carga negativa, que es el cátodo, que es la pieza metálica que se pretende recubrir o proteger, como el acero o el hierro, ¿no? Y otra carga positiva, que es el ánodo. Cuando fluye esta corriente eléctrica entre los electrodos, ocurren los procesos de óxido-reducción, que es un intercambio de electrones entre estos iones, lo cual implica que el cátodo atrae los iones positivos del metal, recubriendo la placa metálica. El ion metálico, que recubre con una fina capa al otro metal, puede ser de varios tipos. Si se usa el cobre, estamos hablando de un proceso de cobrizado. Si se usa el cromo, proceso de cromado. La plata, el plateado. Si se usa el níquel, el niquelado. Si se usa el zinc, zincado. Si se usa el estaño, estañado, etc. Con respecto a las operaciones unitarias, se llama operación unitaria a una parte indivisible de cualquier proceso de transformación, sea físico, químico o de naturaleza biológica, de una materia prima en otro producto de características diferentes. Se entiende que los procesos de transformación en general y las operaciones unitarias, en lo particular, tiene como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para nuestros fines. Esta transformación puede realizarse de distintas formas. Por ejemplo, el transporte de materiales. El transporte de materiales es el traslado de un material determinado de un lugar a otro dentro de una planta o fábrica en el proceso productivo, o bien de un aparato o equipo a otro. Pero ¿cuáles son estas operaciones unitarias de transporte de sólidos que más se utilizan en la transformación de materiales? En la industria existen diferentes dispositivos para el transporte de materiales. Por ejemplo, las grúas, las bandas transportadoras, las montacargas, elevadores, cangilones, que tienen movimientos ascendentes, descendentes, verticales, horizontales, inclinados, ¿no? Y como podemos ver a continuación, se muestran algunas representaciones esquemáticas de estos medios de transporte. Podemos ver el transportador de rodillos, ¿no?, que es uno de los más conocidos, los cangilones, ¿no?, que está supeditado a un sistema de poleas, ¿no? Y también tenemos ahí el tornillo sin fin, ¿no?, que transporta distintos tipos de cereales, ¿no? Otro ejemplo en operaciones unitarias son el transporte de líquidos y gases, ¿sí? Casi toda la industria requiere de bombas para transportar fluidos. Incluso las más simples necesitan una bomba para el transporte de agua potable. La construcción de las bombas se condiciona siempre a las propiedades y a las cantidades de los materiales a transportar, así por la presión que se desea tener en el fluido transportado. Ahora, ¿cuáles son las operaciones de transporte de líquidos y gases que más se utilizan en la transformación de materiales? Como podemos observar, el más utilizado es la bomba centrífuga para el transporte de líquidos.
En esta bomba el fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsada hacia el exterior, donde es recogido por una carcasa o cuerpo de bomba, que por el contorno de su forma lo conduce a las tubuladuras de salida o hacia el siguiente rodete o etapa. Con respecto a la compresión de gases, se requieren presiones altas para el transporte de gases, se emplean compresores, las cuales consisten en una gran cantidad de fluido a mayor presión hasta lograr la presión deseada. Son parte importantísima de muchos sistemas de refrigeración y se encuentran en cada refrigerador casero y en infinidad de sistemas de aire acondicionado. Se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas neumáticos, las cuales mueven fábricas completas. Por lo general, los materiales deben reducirse de tamaño en forma gradual, es decir, por etapas, ¿no? Las tres operaciones básicas para reducir el tamaño de los materiales sólidos son, primero, quebrantar, que es decir, romper en pedazos un sólido hasta el tamaño de una nuez. Después viene la trituración, que consiste efectivamente en triturar hasta el tamaño de una lenteja. Y después viene moler, que es una trituración fina, al punto de talcos o polvos, para reducir el tamaño de los materiales, que requiere la aplicación de fuerzas mecánicas de compresión, impacto y frotamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son estas operaciones de manejo de sólidos más significativos? Bueno, tenemos el molino de bolas, la cortadora de cuchilla giratoria, tenemos también como ejemplo la quebradora de rodillos, la quebradora de mandíbulas, ¿no?, que tiene otro tipo de mecanismo, y la quebradora de muelas. Con respecto a la transferencia de calor, consiste en la transferencia de energía de una sustancia caliente a una de menor temperatura hasta que se alcance un equilibrio. Dentro de los procesos industriales, para calentar y enfriar, se utilizan los cambiadores de calor. ¿Cuáles son estas operaciones utilitarias de transferencia de calor que más se utilizan? Bueno, podemos observar en la figura que tenemos el refrigerante rociado sobre serpentines, el intercambiador de calor de serpentín y el intercambiador de calor de tubos. Para terminar, ¿cuáles son las operaciones unitarias de separación que se utiliza en la transformación de materiales? Vamos a mencionar los siguientes. Tenemos la destilación, que es una operación que sirve para separar componentes de una mezcla de líquidos miscibles. Consiste en calentar la mezcla e ir obteniendo los componentes a determinadas temperaturas basándose en los diferentes puntos de ebullición de cada líquido. Primero se evapora, luego se condensa y finalmente se separa. Tenemos la evaporación, que es un proceso mediante el cual una sustancia en estado líquido se transforma en vapor debido al suministro de energía en forma de calor. Después también tenemos el secado. Es la eliminación completa de restos líquidos, ¿no?, el agua u otros disolventes, ¿no?, en una mezcla final. La cantidad de líquidos principales se eliminan primero, como la evaporación o la filtración. De este modo solo se someten a secado los sólidos con un contenido líquido relativamente pequeño. Otras operaciones son la filtración, que se trata de purificar soluciones, eliminar partículas no disueltas o separar una mezcla de sólidos insolubles y líquidos formados en un proceso, e incluso eliminar sustancias en suspensión de gas. También tenemos como operación unitaria la centrifugación, que también es la separación de los sólidos no disueltos que están suspendidos en un líquido o en separar dos líquidos no miscibles por medio de la aplicación de la fuerza centrífuga. Y para terminar, tenemos el tamizado,
que es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas sólidas de diferentes tamaños por un tamiz o colador. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolo, y las grandes quedan retenidas por el mismo. Para finalizar, te recomendamos planificar tus horarios para que puedas cumplir con las fechas establecidas en la presentación de cada actividad, mostrando siempre interés en la revisión de todas las actividades con la finalidad de que puedas adquirir las competencias necesarias que necesitas para aprobar el curso. Te deseo éxitos en tu formación profesional. Nos vemos. Hasta pronto.